¿Cuáles son las responsabilidades y los límites de los docentes? ¿Se trata solo de garantizar el aprendizaje de contenidos curriculares o se involucran en otros aspectos? ¿Es lo mismo enseñar en cualquier sector social, en escuelas rurales o urbanas, en dictadura o en democracia? ¿Qué significa un docente comprometido? Bueno, aquí estamos entonces con ellos. Graciela Favilli es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Alejandro Papadopoulos, sos director del Colegio Integral Nuevos Aires, perdón. Bueno, ustedes saben el tema, en realidad podríamos pensar, una cosa es la etapa de estudiante en un instituto de formación docente y otra cosa después es salir al ruedo, ¿no? Y empezar a ejercer en cualquier institución educativa. Porque a lo mejor ese es el momento en el que se va tomando conciencia de qué abarca la tarea docente. ¿Y qué abarca? Oh. ¿Alcanza un programa? No alcanza un programa, porque justamente la tarea docente es inmensa, ¿no? Gigantesca, abarca muchísimas cuestiones. A veces solo es visible esa parte que se juega en el aula, ¿no? Me parece que muchas veces también socialmente, y a veces parte de la crítica que hay hacia la docencia es que parece que el único momento específico de la tarea es ese del aula y de la enseñanza de los contenidos. Sin embargo, la tarea docente es mucho más amplia e implica un montón de trabajo y de tareas previas a ese encuentro con los alumnos, con los estudiantes en el aula y previa a esa transmisión que se juega como ese instante, ¿no? Yo diría que casi el encuentro en el aula es como casi ese instante, como casi fugaz, ¿no? Que se produce, pero que en realidad es como el producto y el resultado de un montón de tareas que se dan muy previamente, desde el momento de la formación del docente, claro, desde el momento en que se diseña, se piensa, se prevé, ¿no? Nombrabas a los estudiantes y los estudiantes también van cambiando, no son los mismos, o sea que a lo mejor lo que hoy un docente podía hacer no es lo mismo que antes y no será lo mismo que dentro de unos años. Y entonces, ¿cómo se ve esto desde el lugar del director? Bueno, en principio, lo que entiendo es que una vez que los maestros, las maestras salen de los profesorados y entran al territorio escolar, ahí empieza un trabajo que corresponde a la escuela, que corresponde al lugar del director, de la directora. Entiendo esto porque los maestros y las maestras son sujetos. Y es la primera gran, diría, tarea de la escuela es considerar los sujetos. Sujetos que piensan, sujetos que desean, sujetos que tienen una biografía escolar, que llegan a la escuela con un montón de representaciones, también con un montón de demandas y de expectativas sociales. Y no se puede pensar al maestro o la maestra como un individuo, se lo tiene que pensar en su marco social, perteneciente a un contexto colectivo que es la escuela. Y ahí me parece que la dirección de la escuela tenemos siempre una gran responsabilidad en ser parte de la problematización de la tarea, del pensamiento colectivo, de que los maestros se transformen en investigadores adentro del aula, investigadores ellos en relación a su tarea, que no agota ni mucho menos en el espacio de la formación del profesorado. ¿De qué se tiene que ocupar un docente? ¿Hay temas, conflictos en los que no tiene que involucrarse? Se lo preguntamos al doctor Mariano Narodowski, autor del Colapso de la Educación. Bueno, cuando se pregunta acerca de qué es lo que tiene que hacer un docente, cuáles son las actividades que tiene que cumplir un docente, la respuesta tradicional es que tiene que dedicarse a enseñar. En la escuela de antes los docentes enseñaban, los alumnos aprendían y los límites estaban muy claros respecto de lo que podía pasar y lo que no podía pasar. En la actualidad esos límites son muy difusos porque a muchos docentes también les toca otras actividades que son asistenciales, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el bienestar de sus alumnos adentro y afuera de la escuela. Y la pregunta es si eso les corresponde o no
Esas actividades, mi respuesta es que si no las hacen ellos, no las hace nadie en muchos casos. Entonces la disyuntiva es si vamos a abandonar a los chicos o no los vamos a abandonar. Yo creo que no está bueno abandonarlos, yo creo que los docentes se tienen que hacer cargo de eso también. Ahora la pregunta es cuáles son las herramientas que tienen para hacerse cargo, y ahí creo que hay un programa que tiene que ver con la política educativa para que los docentes tengan los recursos necesarios para poder hacer frente a esas situaciones que muchas veces son conflictivas, pero claramente se tienen que hacer cargo. A mí muchas veces los docentes me plantean: mirá, Mariano, los padres nos tiran los chicos por la cabeza. Y yo le digo, bueno, está bien, pero si no los atajamos, ¿quién los va a atajar? Alguien los tiene que atajar. Pensar que los chicos son una pelota que nos vamos a pasar con las familias o con los gobiernos, la verdad que no los ayuda a ellos. Yo creo que los docentes, y particularmente las escuelas, no los docentes individualmente, sino la escuela como organización, tiene que hacerse cargo, y el problema es cómo hacemos para que el Estado brinde los recursos necesarios, no solamente financieros, sino administrativos, pedagógicos, para que esto se pueda hacer realidad. Bueno, veamos un poco qué es hacerse cargo, si es articular con otros, de quién depende esto. Y además, bueno, después sobre los docentes pesan muchas críticas porque no se dedican a enseñar. Entonces, ¿cómo resuelven ese tironeo? Bueno, el primer cargo está a cargo del Estado. Del Estado, y no solo de los recursos, que son los recursos, pero es las políticas. El diseño de las políticas completas que implican recursos. Entonces el primer hacerse cargo debería estar en manos del Estado, de la definición de políticas. Y luego ir viendo los niveles de responsabilidad. Por supuesto que los docentes, pero digo, en este juego, por supuesto, no es atajar, es cuidar, es enseñar, es educar. Y en ese sentido, las máximas responsabilidades siempre están en manos del Estado, que cuando el Estado empieza a desaparecer del diseño de políticas o del financiamiento o del, digamos, hacerse cargo en todas las paritarias, los salarios docentes, la infraestructura, etcétera, empiezan a pasar estas cosas que parece que los chicos no se sabe. Bien, claro, claramente Narodowski me parece que dice que eso no se puede dejar de lado cuando se presentan estas diversas situaciones. Alejandro. Sí, no, yo pensaba que primero las escuelas son contextuales, ¿no? Pensemos que se pueda tramitar algo que le ha sucedido en la vida. Entonces me parece que digo esto como una necesidad que puede suceder en mi escuela. En mi escuela los chicos no vienen con hambre. Pero sí puede ser que no hayan desayunado en algún momento, pero no porque no haya para desayunar, sino porque no desayunó esa mañana. Y puede suceder entonces que la escuela tiene que cobijar al sujeto que está ahí, con sus necesidades, para que haya posibilidades de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, nada, bueno, esto de cobijo me parece que es una buena imagen. Sí. Breve, y nos vamos a escuchar a alguien más. También me parece que hay un cambio de paradigma por delante, ¿no? Y que no es necesariamente, bueno, tenemos que atender lo que no anda, lo que hay que compensar, o quien tiene hambre, o quien se porta mal, sino que tenemos que pensar en un sistema de protección de derechos de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Cuando decís sistema, yo creo que ahí aparece un poco esta idea de articular con diferentes ministerios. Exacto. Y si son ministerios, son mucho más sólidos, además. Exacto, ¿no? Es las políticas de las que hablaba Graciela. Claro. Y bueno. Nosotros, les contaba al comienzo del programa, fuimos al encuentro de Romina Butera, miembro de UTE, y le preguntamos si es lo mismo considerar al docente como un profesional que como un trabajador de la educación. El docente es considerado de manera integral, por lo tanto es siempre importante tener presente el rol como trabajador de la educación, pero al mismo tiempo como profesional, para desempeñarse durante la carrera y para poder ascender también en los cargos que permite acceder al sistema. Es muy importante la formación, la capacitación y el desarrollo profesional. Es fundamental considerar al docente como un trabajador, ya que desde mi lugar y desde la postura de mi sindicato y desde la clase trabajadora es
fundamental considerarnos desde ese punto de vista, ¿no? Como trabajadores, como partes de la clase trabajadora, ya que además estamos en situación de dependencia, ¿no? La capacitación docente es fundamental que sea en servicio y gratuita. Sabemos que la mayor parte de la docencia está compuesta por mujeres. Más del 85% son mujeres las docentes que se desempeñan en todo el sistema. Por lo cual, para que la capacitación y la formación profesional de los y las docentes sea equitativa y justa, necesitamos que sea en servicio. ¿Qué significa en servicio? Significa que sea durante la jornada laboral. Y obviamente tiene que ser gratuita para que la cuestión monetaria no sea un factor de desventaja hacia las mujeres y hacia el resto de los docentes, ¿no? Que no esté regido el mercado por una cuestión monetaria. Debería también incluir las cuestiones de las pedagogías que se van actualizando y se van modificando de acuerdo a la sociedad, a la historia, a los estudios y a las investigaciones que realizan los pedagogos y las pedagogas justamente, y es importante que esté incluida esas cuestiones dentro de lo que es la formación y la capacitación docente. Quisiera destacar que en la actualidad las capacitaciones que tenemos los docentes constan de dos modalidades: la virtual, que es lo que actualmente circula, y la presencial, que para nosotros es de mucha importancia también y es fundamental que esté dentro de las ofertas porque posibilita el encuentro y el intercambio con otros y otras docentes.